el canibalismo de 1973 y el Museo del Fetichismo de 1973 también. Notamos cierta línea estética, ¿no? Bien, en el prólogo Villeneuve pregunta y se contesta: ¿hay una verdadera diferencia entre la tortura y el suplicio? Como base, tal vez. La tortura consiste en hacer perdurar el dolor y el sufrimiento durante la mayor cantidad de tiempo posible, en principio sin determinar la muerte del penado. La picota, en este caso, es un muy buen ejemplo. El suplicio, en cambio, tiene su intención en el deceso de la víctima. La guillotina es una de las grandes divas del suplicio. Así como la tortura no puede evitar los fallecimientos, sea por insuficiencias cardíacas, shocks por el dolor y demás, etc., al suplicio le cuesta un poquito esquivar el disfrute de hacer perdurar el dolor ajeno. Y como en el death metal y el grindcore, estas dos corrientes se cruzan, comparten métodos y eventualmente se amalgaman en su búsqueda extrema. Así que a fin de cuentas, y por cuestiones de simplificación, la tortura y el suplicio son lo mismo. La amplia gama de prácticas producto de este juego entre la tortura y el suplicio le debe su dinámica a dos elementos que interactúan en diferentes niveles. Vamos a darles definición. Eros o pulsión de vida. Este tipo de pulsión integra dos conceptos que Freud inicialmente consideraba separados: la pulsión sexual y la pulsión de autoconstrucción. Se trata de una fuerza que genera dinamismo y actividad, conduciendo a la conducta y a la búsqueda de satisfacción. El otro concepto, thanatos o pulsión de muerte, representa el deseo inconsciente de muerte, de vuelta a lo inorgánico, de regresión, reposo y disolución. Ya establecidos los ejes de este mecanismo violento, avancemos. ¿Qué excusas encontramos para ejecutar torturas? A lo largo de la historia encontramos varias razones para aplicar condenas cruentas a nosotros y a nuestros semejantes. Las secuelas de guerra, o sea el sometimiento de los vencidos, sea seccionando un órgano esencial para manejar un arma o para reproducirse. O la venganza. En los pueblos primitivos, por ejemplo, se arrancaban cabelleras o ingerían partes del cuerpo en festivales caníbales. Esas eran épocas. Sea también la religión. Todas las religiones han realizado sacrificios para asegurar el funcionamiento normal del universo o por abundancia en las cosechas. Por su lado también estuvo la magia. Para esta práctica se extraen órganos sanos o los que se creen mágicos para hacer ungüentos, pociones y demás cosas. Ya poniéndonos un poco más severos, el deseo de punición, o sea, acentuar el horror del castigo. O el móvil utilitario, o sea, te torturo porque obtengo algo a cambio. El ejemplo más simple es obtener dinero mediante procedimientos violentos. También hemos utilizado la tortura para lograr confesiones. En el pasado, en la instrucción procesal, la confesión tenía un carácter importantísimo. Llegó incluso a darse el mismo valor que una prueba legal. Después vamos a volver a tocar este tema. La investigación científica. Al biociencia se le ha encomendado innumerables vidas. Bocha de pueblos han viviseccionado a sus congéneres en nombre de ella. Sobran ejemplos. Otra de las razones ha sido el erotismo, que ha inspirado variadas torturas y ha satisfecho multitudes de instintos perversos. En el anterior video del arte de matar, hablamos de la implicancia de figuras que en la ejecución de su poder aplican la violencia sobre otros, sus razones y aristas alrededor de estos actos. En la misma repisa descansa este libro con una sentencia que coquetea a continuar ese tren de pensamiento. El humano es tan incapaz de comprender como de perdonar. La violencia genera violencia y el odio se alimenta de su propia sustancia.